El desafío de Daniel. Capítulo 1. El ejemplo de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 5. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel, capítulo 1, versículos 18 al 21. Una panorámica de los 5 años anteriores. Esta vez, concentraremos nuestro estudio en un libro muy importante, el libro de Daniel. Esta es la 6ª versión de nuestro entrenamiento para los jóvenes. 6 años atrás, se reunieron unos 70 hermanos y hermanas cerca de Santiago. Era un invierno muy frío, no había calefacción, y hubo que calentarse con frazadas. Aquel fue el primer entrenamiento. El tema fue, entrando en las riquezas de la palabra de Dios. La palabra de Dios debería ser el fundamento de todas las cosas, y desde este punto empezamos. Y si en aquella ocasión, alguien estaba empezando el primer año de su carrera universitaria, imaginamos que hoy día ya no está en la universidad, sino que está sirviendo a su país y a la sociedad, de acuerdo a su capacitación. Eso fue el primer año. Luego, buscamos la presencia del Señor, para ver si podíamos tener un segundo entrenamiento, y gracias al Señor, al año siguiente tuvimos otra conferencia en la costa. De nuevo hacía frío, pero el ambiente había mejorado, y la asistencia se duplicó. Hubo cerca de 150 jóvenes reunidos, y entonces quisimos ayudar, especialmente en el tema de la palabra de vida. El primer año, hablamos sobre la palabra de verdad, en el segundo, el énfasis fue la palabra de vida. Con la palabra de verdad y la palabra de vida, deberíamos ser capaces de crecer juntos. El tercer año, estuvimos en Temuco y tuvimos una conferencia dedicada al libro de Proverbios. Al estudiar este libro, no es que estemos intentando crecer en conocimiento bíblico. Por la palabra de verdad y la palabra de vida, crecemos en el Señor, o sea, la vida cristiana está creciendo en nosotros. Sin embargo, esta vida tiene que desarrollarse y llegar a ser el carácter cristiano, una cosa sólida en nuestra vida. Nosotros no somos solo los hijos de la sabiduría. Gradualmente, el Espíritu Santo obrará en nosotros, para que lleguemos a ser las columnas de la sabiduría, y con esas columnas es edificada la iglesia. ¿Cuán importante es la vida cristiana? Su fundamento es la palabra de verdad y la palabra de vida.
Sabemos que tenemos que crecer. Algún rasgo del carácter de Cristo tiene que ser desarrollado en ti y en mí, y entonces, cuando nos reunimos, las personas deberían descubrir la personalidad de Cristo, ver la reproducción de la vida de Cristo en la tierra. En todas partes, las personas deberían ver a Cristo y solo a Cristo. Ese fue el tema de nuestra tercera conferencia. El año siguiente, estudiamos 8 milagros en el Evangelio de Juan. Otra vez nos ocupamos de la palabra de Dios. Intentando obtener un poco más de conocimiento, queríamos entender los milagros. Sin embargo, hay una cosa más profunda que eso. En cada milagro hay una lección. ¿Cuál es la lección que podemos obtener de los milagros en la Biblia? ¿Qué deben ser aplicados a nuestra vida cristiana? Toda la vida cristiana es una serie de los milagros de Cristo. Cuando el Espíritu Santo mueve su dedo, cuando Cristo en nosotros mueve su dedo, un milagro ocurre y nosotros somos transformados de gloria en gloria. De nuevo, a través de los 8 milagros registrados en el Evangelio de Juan, vimos el secreto del crecimiento cristiano, desde la primera etapa hacia la segunda, después la tercera hasta llegar a la cuarta, porque los 8 milagros pueden ser divididos en 4 grupos de 2. Después de esa comunión, aquellos que habían participado desde la primera conferencia entraban ahora en su 5º año, y algunos estaban incluso a punto de dejar la universidad. Muchos jóvenes que participaron en el primer entrenamiento ahora estaban entrando en la sociedad. No solo su vida creció, sino que también se convirtieron en ciudadanos útiles. Pero no solo útiles a su país, sino también útiles en las manos de Dios. Y entonces, el año pasado, fue la primera conferencia organizada por los mismos jóvenes. Las cosas cambiaron. Y allí nuestro tema fue, ¿qué es el hombre? Sabemos que el hombre está constituido por cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo se puede vivir la vida cristiana? ¿Cómo podemos permanecer y andar en el espíritu? Tomando el libro de Esther como ejemplo, profundizamos nuestro conocimiento y aprendimos más acerca de esto. Y de esta forma hemos aprendido, año tras año, y hemos visto una progresión. Cada año hemos ido más profundo y más alto. Ahora llegamos al 6º año. Y esta vez vemos un cambio drástico. Ahora no solo los jóvenes están involucrados, sino también los matrimonios jóvenes. Esperamos entonces más bendiciones de parte del Señor. Y puedes ver que el Señor está con nosotros. La presencia del Señor es muy importante. Solo su presencia atraerá a los jóvenes. Los jóvenes hoy día se van hacia el mundo, hacia la música mundana. Hay muchas megaiglesias y cuando estás allí, no hay distinción entre la iglesia y el mundo. En el mundo hay cierto tipo de música y en la iglesia es exactamente lo mismo. Este mundo se vuelve muy atractivo y muchos jóvenes promisorios son llevados hacia él. ¿Qué se puede hacer para atraer a los jóvenes? Hermanos y hermanas, sabemos que hay placer en el pecado. En la esfera del pecado hay satisfacción y placer. Muchos jóvenes son atraídos hacia el mundo. En otras palabras, ¿hay esperanza para los jóvenes cristianos? ¿Piensas tú que el mundo es la única dirección para los jóvenes? Si predicas la palabra pura de Dios, ¿será atractiva para los jóvenes? ¿O tal vez deberías mezclarla con algo de filosofía, de psicología, de ciencia, para atraerlos? La pura palabra de Dios, solo la presencia de Dios, ¿atraerá a los jóvenes? Hermanos, esto no es posible a menos que el Señor realmente hable. No depende de tu actividad ni tampoco de cuán capaz eres tú. El secreto reside en cuánto estás absorbido con la palabra de Dios. Por la gracia del Señor hemos estado acá año tras año.
Que se sepa en todas partes que Dios ha preparado un grupo de jóvenes como vencedores en la iglesia. Si el Señor se demora, la responsabilidad del testimonio debería estar sobre los hombros de ellos. Sin embargo, ellos deben ser suficientemente fuertes en el Señor, deben ser equipados con la palabra del Señor. Cada año, después de terminar cada conferencia, se ha publicado un libro con su contenido. Hoy tenemos 5 libros. Para aquellos que no han estado acá todos los años, estos libros serán útiles. Pero incluso aquellos que han participado de los entrenamientos deberían revisarlos una y otra vez. Estos libros no son solo para leerlos, sino para vivir la verdad que nos es mostrada en la palabra de Dios. Entonces podremos avanzar con el Señor. El secreto de comenzar y terminar bien. Este año veremos el libro de Daniel. Daniel fue llevado cautivo cuando tenía unos 15 años de edad. Cuando explicó aquel sueño en el capítulo 2, la gran estatua, con la cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro, Daniel y sus amigos estaban en el palacio. Ellos pasarían por 3 años de entrenamiento, preparándose para servir en la corte del rey Nabucodonosor. Ellos eran cautivos, sus vidas deberían ser una tragedia, pero, por alguna razón, ellos fueron llevados al palacio. Daniel y sus amigos fueron muy privilegiados. Ahora podrían servir en la presencia del rey. Pero antes debían ser capacitados. Después de eso, estarían maduros y entonces podrían ser útiles. Cuando Daniel fue capturado tenía 15 años y esta formación académica tomó solo 3 años. Esa universidad estaba en el palacio del rey Nabucodonosor, en Babilonia. En aquella época, cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, él tenía solo 17 años, no estaba graduado aún, sino en medio de sus estudios. Daniel nunca pensó que sería usado por Dios aún antes de concluir su formación. Pero, para su sorpresa, Dios abrió sus ojos y pudo hacer algo que no pudo hacer ningún otro sabio del mundo. Ese joven estaba entre aquellos que fueron seleccionados de Israel, pero ahora estaba puesto en la corte de Babilonia. Él debería estar en Israel, en la presencia de Dios, sus dones deberían ser usados por Dios. Pero ahora, contra su voluntad, él era un cautivo en Babilonia, y más aún, él pasaría toda su vida, más de 70 años, viviendo en Babilonia, lejos del hogar. Babilonia es un tipo del mundo. En este mundo, es muy difícil que algún joven sea independiente. La corriente es muy poderosa, no hay cómo resistir la tentación. En el mundo actual, no es necesario ir a la calle o viajar muy lejos para tocar el mundo. Basta con encender tu televisor o tu computador. Si tienes un iPhone en tus manos, puedes alcanzar el fin del mundo. Puedes obtener lo mejor y también lo peor que hay en el mundo. Hermano, hermana, tus padres no te pueden seguir. Tú has aprendido mucho. Técnicamente, estás mucho más adelante. Pero, ¿piensan ustedes que deberían ser arrastrados hacia el océano del mundo? ¿Conocen ustedes la marea, el tsunami, de este mundo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo podemos estar en pie en este mundo perverso y permanecer íntegros y dignos, siendo útiles todo el trayecto hasta el final? Cuando Daniel escribió este libro, tenía probablemente 90 años de edad, así como Juan, cuando escribió el Apocalipsis. ¿Crees tú que Dios usará a una persona de 90 años? ¿Crees que la mente de un hombre de esa edad es lo suficientemente clara? ¿Crees que puedes recibir algo de un anciano como Daniel? Quizás confiarías en él si tuviera 30 o 40 años. ¿Confías en lo que él escribió cuando tenía 90 años?
¿Puedes creer eso? Su mente nunca fue estropeada por el pecado. A veces nuestros cuerpos y mentes son corrompidos por el pecado. La mente ya no es clara como antes. Cuando caes en el pecado, no solo pierdes tu resistencia física. Tu mente y emociones, así como nuestro cuerpo físico, también pueden ser consumidas por el pecado. Por esa razón, esperas que un joven que es fiel al Señor, cuando llegue a los 70, 80 o 90 años, tenga una mente tan clara. ¿Será eso posible? Claro que sí. Entonces empezarás a testificar del poder preservador de Dios. Si tú tienes 20 años de edad y has sido preservado en mucha pureza, espera. A los 30, todavía sigues siendo puro. A los 40, estás maduro, eres rico. Intelectualmente, estás totalmente maduro y gradualmente tienes poder. El mundo está a tu alcance y el mundo de pecado también está a tu alcance. Cuando eras más joven, no tenías habilidad, ni fuerza, ni oportunidad para pecar. Ahora está todo a tu alcance. Si eres puro todavía, es todo por el poder preservador de Dios. Entonces, tú dices, puedo servir al Señor. El Señor te va a escoger para ser usado en la iglesia y en la predicación del Evangelio, y las personas verán la vida de Cristo a través de ti. Tú eres respetado y crees que ahora estás seguro. Al principio, tú piensas que toda tentación es del mundo y que en el ambiente cristiano no hay tentación. De nuevo, te equivocas. Muchos obreros cristianos no son cuidadosos en esto. Ellos piensan, bueno, ya no estoy en el mundo, solo vivo entre hermanos y hermanas. Entonces, ya no hay peligro de caer. Pero, hermano, cada día tienes que tomar tu cruz y seguir al Señor. Cuanto más vives, cuanto más eres respetado, más peligroso es el lugar en que te encuentras. Entonces percibirás que, si aún sigues puro delante del Señor, es por el poder preservador de Dios. Pero espera. Si tienes 50 o 60 años, espera hasta que llegues casi a los 90, si aún sigues puro y las personas dicen, oh, ya tiene 90 años, ¿qué podría hacer un anciano de esa edad? Su memoria ya es débil. Ni siquiera sabe manejar un computador, ni sabe qué significa iPhone. Es muy viejo. Hermanos y hermanas, miren a Daniel. Cuando él tenía 90 años, tenía una mente tan clara como a los 15. La carne y el pecado trataron toda su vida de alcanzarlo y fue muy difícil que lo lograran. Él no solo fue guardado para vivir una larga vida. Muchas personas viven una larga vida, pero a menudo los últimos 20 años casi en estado vegetativo, están vivos, pero solo respirando. Mi punto no es ese. Si el Señor te quiere usar cuando tienes 15 años, Él también te quiere usar a los 90. ¿Cuál es el secreto? Puedes ser preservado por Dios, lejos del mundo, lejos de la carne, lejos de ti mismo. Daniel es ejemplo de esto. Yo estoy muy agradecido, porque veo a más de 200 jóvenes reunidos juntos en este país maravilloso. Pero mi pregunta es esta: 60 años más tarde, si tú eres preservado por el Señor en este mundo, ¿dónde estarás? Estudiar el libro de Daniel no es simplemente estudiar profecía, ni solo acumular conocimiento. Este libro nos da el secreto de cómo un joven comienza bien y termina bien la carrera. Hay muchos que empiezan muy bien, pero solo uno o dos alcanzan la meta. Y Daniel fue tal persona. Esta es la razón por la cual hemos escogido este libro. El estudio de la palabra de Dios exige dedicación. Hay también otra razón para estudiar el libro de Daniel.
Si realmente quieres estudiar la palabra, si realmente deseas conocer la ley de la interpretación de la palabra de Dios es muy precisa. Entonces, tienes que aprender algo, especialmente por medio del estudio de la palabra profética, tú serás entrenado, no solo para ser un estudiante cuidadoso, no solo para conocer las cosas con mucha exactitud, porque estudiar la palabra profética es algo que demanda mucha dedicación. Nosotros pensamos que si sabemos cómo estudiar física o química, sabremos estudiar la palabra. Pero no es así. Estudiar y conocer la palabra profética demanda mucho más. Aunque seas versado en el conocimiento acerca de este mundo, cuando llegas a la palabra de Dios, descubrirás tu falta de capacidad. Hay algunos secretos para estudiar la palabra. Tienes que aprender el arte de estudiarla. Estoy hablando acerca de logos. Cuando estudias la palabra, descubres algo, el Señor te puede mostrar alguna revelación. Esta palabra no es solo para consolación, sino también para tu instrucción. La revelación que recibes, debes transmitirla a otras personas para fortalecer la fe de ellas. Tú quieres aprender en la presencia del Señor, quieres ser usado por Él, quieres llegar a ser como Campbell Morgan, conocido como el hombre de la palabra, el príncipe de los expositores. Probablemente a algunos de ustedes el Señor les confiará su palabra y dedicarán toda su vida a estudiarla y luego a transmitirla, y entonces toda la iglesia recibirá el beneficio. Creemos que el Señor levantará jóvenes para diferentes funciones, por lo cual tú debes tener un buen fundamento en la palabra. ¿Y dónde empezar? Si buscas algo más avanzado, si quieres un estudio más profundo de la palabra, necesitas un método. Tienes que aprender la ley de la interpretación. ¿Cómo hacer eso? La mejor forma es tomar un libro como el de Daniel. Es palabra profética, y por ser palabra profética, cuando la vemos cumplida con tanta exactitud, aprendemos a valorar la exactitud de la palabra de Dios, a la cual no se puede omitir una tilde ni una coma. Si vas a las palabras hebreas originales, tienes que ser muy cuidadoso. En el hebreo, a veces ves un punto y dices, ese punto no me gusta, lo pasaré por alto. Y eso puede distorsionar la palabra. Por eso, hay que ser muy cuidadoso. No puedes decir, más o menos, tienes que ser muy preciso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy exacta. Esto es muy importante. Por esa razón, pasaremos por estos 12 capítulos a fin de ayudarles a tener un buen fundamento, pero este es simplemente el principio. Habrá un desafío para todos, incluso después de ese estudio intensivo. Estos pocos días son solo el comienzo. Después de oír los mensajes, ustedes deberán estudiar y tomar apuntes de lo aprendido. Además de eso, al final de los 6 meses, deberán ser capaces de responder preguntas sobre lo que han estudiado. Que el Señor realmente hable a nuestros corazones. El lugar de la profecía en la Biblia. Ahora entraremos en materia. Ya lo hemos mencionado, este es un libro profético, es palabra de Dios y pertenece a la parte profética de la palabra de Dios. Hay 17 libros proféticos en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, pero eso no significa que otros libros no contengan profecías. Hay profecías en Génesis, en Éxodo, en Números, en Mateo, en Lucas y en algunas epístolas de Pablo. 17 libros del Antiguo Testamento son muy especiales, pues su contenido es principalmente profecía. El libro de Génesis, por ejemplo, es palabra de Dios, pero no es esencialmente profecía, por eso no es llamado un libro profético. Sin embargo, hay profecía en él.
Entre los 17 libros proféticos sobresale el libro de Daniel. En el Nuevo Testamento hay solo un libro profético, el Apocalipsis. Mateo contiene muchas profecías, en los escritos de Pablo y en las epístolas también vemos profecías, pero no se puede decir que sean libros principalmente proféticos. Por lo tanto, si queremos tomar un libro del Nuevo Testamento estrictamente profético, sin duda es el libro de Apocalipsis. Si señalamos en azul todas las profecías contenidas en los libros no proféticos, agregándolas a aquellas en los libros proféticos, tendremos todas las profecías en la Biblia. Si compras una Biblia en que cada profecía esté en azul, entonces casi un 27% estará en azul. La palabra de Dios está llena de profecías. Ahora, ¿cuál es el grado de cumplimiento de ellas? Si estudias la palabra de Dios, sabrás cuántas profecías se han cumplido y entonces sabrás cuán exacta es su palabra. La palabra de Dios es una sola con las profecías. Si ellas se cumplen, es la palabra de Dios que se cumple. Si las profecías no se cumpliesen, la Biblia no sería la palabra de Dios. Pero, gracias a Dios, la más segura evidencia es que esta palabra profética se ha cumplido de manera maravillosa. Primero, tenemos que descubrir, literalmente, cuántas profecías hay. Hay un 27%. Si las lees cuidadosamente una por una, descubrirás 1800 profecías esparcidas en la palabra de Dios. Claro, algunas de ellas se repiten, son redundantes. Tienes que filtrarlas, organizarlas y finalmente llegas a 737 eventos independientes que fueron predichos. Y entre esos sucesos predichos en la palabra hay 590 eventos principales. ¿Y cuántos de esos eventos principales se han cumplido? 570, solo 20 de ellos no se han cumplido aún. El grado de cumplimiento de esas profecías es de casi el 97%. Pero las buenas nuevas son las siguientes: muchas de esas 20 profecías están cumpliéndose ahora. Ahora, muéstrenme otro libro de profecías en el mundo en que el grado de cumplimiento de ellas sea del 97%. Esto es algo muy alentador, que prueba que la Biblia es, sin duda, la palabra de Dios. Pero más aún, ¿qué significan esos 737 eventos? Esos eventos van a ocurrir en el futuro. ¿Qué significa eso? Que Dios no solo es el Dios del universo, es también el Dios de la historia. ¿Por qué tenemos historia? Porque tenemos el tiempo, algo que ocurre entre dos eternidades. La eternidad pasada y la eternidad futura. En la eternidad pasada, algo estaba en la mente de Dios. Él tenía un propósito, un plan. Y ese propósito se llama la voluntad eterna de Dios. Él dijo: yo quiero hacer que se cumpla mi voluntad, no solo algo abstracto en mi mente. Dios quiso hacer algo, eso representa su voluntad. Y ahora Él dice: quiero poner eso en acción, y empieza a trabajar. Cuando Él comienza a obrar, entonces empieza el tiempo. Si le preguntas a un físico sobre el significado del tiempo, dirá que cuando algo se mueve, cuando hay movimiento involucrado, ese es el tiempo. Si no hay movimiento, no tiene sentido hablar del tiempo. Ahora, Dios comienza a moverse. Cuando miramos hacia atrás, decimos: Dios se está moviendo en la historia. Entonces, Él realizó una obra, y otra, y otra. Finalmente, aquello que estaba en su mente se transformó en realidad. Cuando Él termina su trabajo, entonces el tiempo concluye, y viene otra eternidad. Dios empieza a trabajar. Él hace muchas obras. Supongamos que Él tiene 737 obras. Antes de trabajar, Él nos habla en su palabra, en la Biblia, y esos son las profecías.
Pero piensa en esto, si solo quedan 20 profecías por cumplirse, eso significa que, de las 590 obras, Dios ya terminó 570. Eso quiere decir que Dios está casi terminando toda su obra. Ahora estamos muy cerca de la eternidad futura. No quedan muchos años. La eternidad futura empezará, y eso es el fin del mundo. Y nos referimos a eso como la venida de nuestro Señor. Entonces, si realmente estudias la palabra profética, sabrás que nuestro Señor regresará muy pronto.